buenas tardes. Mi nombre es Aurora Melquiades y esta tarde voy a estarlos acompañando en la conferencia Profesionalizar la cobranza para mí y la empresa Utopía o Realidad. A nombre de la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de nuestro jefe de división, les doy la bienvenida a esta conferencia. Por favor, les pido que nos ayuden a colocar sus preguntas y respuestas en el apartado Preguntas y Respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Una vez que termine la ponencia de la persona que hoy nos acompaña en la ponencia, vamos a retomarlas para darles respuesta. Pues bien, sin más, me permito presentar a la persona que hoy nos acompaña. Él es el maestro César Torres Becerril. El maestro realizó estudios de Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y tiene una maestría en Dirección de Empresas en el IPADE. Cuenta con más de 35 años de experiencia laboral. Los últimos 30 han sido en instituciones financieras bancarias y no bancarias, colaborando en BBVA, Citibanco, SHF y varias administradoras de activos en posiciones directivas y como asesor y consultor externo. Además de ser experto en cobranza con más de 25 años, ha participado en proyectos de capacitación en las áreas de crédito, riesgos, administración de activos, evaluación de empresas, dirección de proyectos, planeación estratégica y servicio y atención a clientes, entre muchos otros. Ha sido invitado como consejero en distintas empresas corporativas mexicanas como Aeroméxico, Hoteles Presidente, Gutsa Construcciones, Grupo CIDE y otras tantas del sector turístico, manufactura, comunicaciones, parques industriales y de la construcción. También ha creado áreas y equipos de cobranza exitosos a nivel nacional con un modelo de supervisión creado y desarrollado por él mismo de alto impacto en negociaciones con clientes corporativos e inversionistas nacionales y extranjeros. Pues muchísimas gracias, maestro Torres, por haber aceptado nuestra invitación. Yo le cedo los micrófonos. Adelante. Muchísimas gracias, maestra. Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por haberse conectado. Creo que va a ser un rato, un tiempo en el que creo que todos nos vamos a llevar una buena experiencia y una buena forma de poder determinar, como dice el título, si profesionalizar la cobranza es una utopía o es una realidad. Y la verdad es que este tema se ha hablado durante pues bastante tiempo, en los últimos por lo menos 4 o 5 años, y pues se deriva un poco de todos los avances tecnológicos y la manera como se ha evolucionado los procesos de cobranza. Sin embargo, ¿por qué menciona la parte de profesionalizar? Pues porque creo que pues el hecho, como dice la misma palabra en su definición, es hay que convertir lo que se hace de manera habitualmente una actividad que no es profesional en hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, o como diría en su momento Arturo Pérez Reverte, este gran novelista e historiador, más que apasionarnos por nuestra profesión, deberíamos de profesionalizar nuestra profesión, nuestra pasión, perdón. Entonces, pues con esto quiero empezar un poco y quiero empezar mencionando el tema de por qué y qué ha pasado con las pymes en México en los últimos años. De acuerdo a estudios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del 2019, fíjense qué número tan interesante, el 99.8% de las empresas en México pertenecen al sector de micros, pequeñas y medianas empresas. Estas empresas hasta el 2019 generaban el 72% de los empleos totales formales en este país y aportan el 52% del Producto Interno Bruto. Estas empresas aportan la mayor riqueza y generan millones de empleos en todo el país. Desafortunadamente, el hecho de que estas empresas pueden ser de diferentes tamaños, de muy pocas empresas, de muy pocas personas, 5 o 10 personas, y empiezan a hacer una evolución hacia arriba. La verdad es que la vida promedio de las pymes en México es de 7.8 años, y una estadística no nada agradable es que 2 de cada 10 superan los 10 años. ¿Y por qué voy un poco a este punto? Ahorita vamos a llegar a ese punto de por qué
Esto es tan importante y tan relevante, el que este número de empresas en México, pues se dedican evidentemente a la parte comercial, muchas de ellas otorgan crédito o dan sus ventas de factura a crédito. Entonces, ¿pero a qué se debe esto? Pues que estas empresas desde un principio no cuentan con grandes presupuestos. Realmente son generadas por ideas de negocio, por pláticas muchas veces de café o con amistades que se promueven para tratar de ser emprendedores y empezar un nuevo negocio. Sin embargo, estas empresas viven al día y no aplican un modelo de negocio en la mayoría de ellos. La oferta de servicios financieros es muy reducida. De hecho, para tener acceso al sistema bancario, pues más o menos estamos hablando de empresas que ya tengan por lo menos de 3 a 4 años, si no es que 5, para poder hacer uso del servicio crediticio de los bancos. Por lo tanto, después de eso, antes de ese periodo, entre los 3 y este periodo de 5 años, pues sí tienen acceso a otras, a lo que son los servicios financieros no bancarios, SOFOMES, SOFIPOS, etcétera, y ya que van desarrollando mucho más presencia y mucho más venta e historial, pueden acceder ya a otro tipo de instrumentos bursátiles que hoy están muy en boga, ¿no? ¿Por qué no tienen acceso a estos servicios financieros? Porque pues muchas veces piden garantías que pueden ir hasta de 3 o 4 veces el valor del crédito, no tienen un flujo de efectivo, no lo han podido consolidar y las tasas con las que prestan estas SOFOMES o estas empresas financieras no bancarias, pues son tasas de interés muy altas que prácticamente triplican o cuatruplican el valor de las tasas de interés bancarias. Y para hacer esto todavía más complicado, durante la pandemia, de acuerdo a un estudio sobre la demografía de negocios del mismo INEGI para 2020 y 2021, cerraron poco más de 1 millón de negocios en México. Esto realmente es, yo diría que es un poco espeluznante. Y 1 de cada 5 cerraron definitivamente. Y les platico una historia de una empresa con la que tenía yo contacto que empezó a tener problemas durante la pandemia. Era una empresa muy sui generis que se dedicaba a hacer ciertas bolsas con ciertos mecanismos de pirograbado, pero que usaba dentro de su personal gente que había sido ex convicta. Son casos muy famosos. Y esta persona había tenido mucho éxito y estaba a punto de iniciar un proceso de ampliación muy grande. Ya tenía presencia en varios aeropuertos mundiales en muchas partes de Europa y por supuesto en los puntos turísticos en México, debido a que su producto es como muy especial y entonces era como muy requerido por los turistas para poderlo llevar a sus países. Entonces, definitivamente me platicaba y me decía, es que ya no sé cómo salir. Su negocio principal estaba en Presidente Mazarik, aquí en la Ciudad de México. Y entonces me decía, es que cada vez que salgo me angustio más porque cada día veo más negocios cerrados aquí en la avenida. Y efectivamente, entre del 2019 y julio del 2021, el 32.6% cerraron. Entonces, prácticamente 1 de cada 3 empresas pymes cerraron. Y eso, pues obviamente, provocó una serie, o debe de haber provocado ya una serie de problemas, y muchos de ellos cerraron precisamente por no contar con los ingresos suficientes, en un 65% de estos casos. Y derivado de un retraso en los pagos de los clientes, fue un 35% de este 65%. Entonces, ¿por qué? Pues porque la gente no tuvo dinero, no tenía actividad, se tuvieron problemas de transporte, de importación y exportación de diferentes países en el mundo. Entonces, pues realmente generó una crisis bastante fuerte. Ahora bien, de acuerdo al Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, la mayoría de los emprendedores señala que el negocio, o por qué cerraron, o por qué se murieron estas empresas,
el negocio no generó ingresos suficientes para subsistir, no se realizó una planeación correcta dentro de todo el proceso que tenían y no midieron el tiempo que tardarían en alcanzar el punto de equilibrio y empezar a generar ingresos lo suficientemente buenos como para ya poder vivir de ellos y que sus ventas fueran mucho más que sus costos y sus gastos. Pero también si a falta de financiamiento, pues también tuvieron problemas muchos de ellos porque su cobranza no fue efectiva y no fue eficiente. Tuvieron facturas o tuvieron ventas a crédito o las empresas, también muchas de ellas financieras, no bancarias, tuvieron problemas precisamente porque no tienen una cobranza efectiva. Y entonces eso directamente afectó a sus flujos de efectivo para poder operar y para poder mantenerse, sobrevivir y posteriormente ya ahora en estos, los que pudieron hacerlo, en este momento empiezan a tratar de crecer. Si esto lo relacionamos con el personal que realiza esta actividad, pues muchas veces nos damos cuenta que no es la persona que está capacitada. ¿Y por qué no está capacitada? Pues porque al no ser una profesión y no haber una carrera en específico, pues aunque hay mucha oferta de cursos de capacitación, pues muchos de ellos se enfocan en ciertas partes de la cobranza o en la manera de hacerlo, o si hay en la parte de la comunicación o en la parte de la negociación, pero no tienen una capacitación integral de lo que significa para ellos realmente hacer su gestión de cobranza. ¿Y por qué digo esto? ¿Quién no ha oído o se ha enterado de empresas que tienen problemas de cobranza? Gentes que el director general o el dueño de la empresa le dio crédito a alguien pensando que siempre habían sido una buena amistad, había sido un buen cliente, y de repente empezaron a dejar de pagar. Y las actitudes para poder cobrar muchas veces eran por las buenas, volver a tocar la puerta, hablar por teléfono, ya se empezó a esconder, ya no quiere pagar, dice que no tiene, que lo espere. Entonces, ese tipo de problemática, para cuando son empresas muy pequeñas, pues generalmente el director general o alguno de los principales socios son los que se dedican a muchas de estas actividades. Cuando empiezan a crecer, hay otras, por ejemplo, que sin tener un área de cobranza, pues las gestionan con otro personal que tiene, a pesar de que tenga una buena intención, que sepa que en un principio se pueda cobrar pues de la mejor manera, de manera amistosa, etcétera, pues generalmente a veces no tienen o no cuentan con la experiencia ni una metodología efectiva para poder gestionar la cartera en el momento adecuado. Y entonces la gente se tiene que preguntar en aquellas empresas donde sí tienen un área de cobranza, si ese equipo está en un nivel de conocimiento y de experiencia que les permite en este momento obtener resultados deseados, que tengan realmente una cartera vencida mínima y que puedan eso hacer sostenible la manera de poder continuar con su flujo de efectivo hacia adelante. Y entonces poder programar un crecimiento dentro de un plan de negocio que vamos a ver un poco más adelante. Por eso digo que el proceso el personal en el proceso de cobranza debe ser profesional, debe contar con las herramientas adecuadas disponibles y debe haber desarrollado habilidades que le permitan negociar con éxito, ¿no? Y esto junto con una serie de los recursos que se tengan disponibles. No es lo mismo a lo mejor una empresa que tiene 10 empleados a una empresa que tiene 100, a una empresa que tiene 1000, o ya empresas mucho más grandes que tienen 5000 o más empleados. Y eso pues también depende, no necesariamente no pueden dejar de profesionalizar la cobranza. Creo que lo pueden hacer para todos los tamaños y depende de dos puntos importantes que vamos a ver más adelante, que es tanto el modelo de cobranza como las estrategias que se tengan. Entonces, finalmente, habría que evaluar si la eficiencia y la efectividad que se tienen están en el punto donde los empresarios lo necesitan y lo quieren. ¿Por qué se requiere profesionalizar la cobranza? Pues porque va a incrementarnos definitivamente la cobranza,
porque va a potenciar las habilidades y las capacidades del equipo, va a mejorar el flujo de efectivo, porque a mejores capacidades y a mejores resultados y a definir la manera como hacerlo, el costo de la operación y el gasto, pues va a ir disminuyendo de tal suerte que, pues a veces las gentes quieren eh, o las empresas quieren hacer su cobranza muy rápido y entonces contratan un despacho o una agencia de cobranza, pero no saben, no le dan el seguimiento, sale muy costoso porque a lo mejor no tienen la información de contactos de sus deudores o de sus clientes. Entonces, todo esto empieza a complicar el proceso de poder hacer la cobranza. Entonces, ¿por qué se requiere eso? De profesionalizarlo, pues para tener un modelo que permita hacer esos ajustes inmediatos en caso, por ejemplo, de lo que pasó en el COVID, por el COVID-19 de la pandemia, poder realizar ajustes, tener mecanismos que disparen eh, las formas para poder minimizar el impacto que pueda tener esa problemática, y otras opciones que vamos a ir viendo más adelante. Podrá optimizar las estrategias de cobranza de acuerdo a la situación y va a poder retroalimentar con facilidad y periódicamente el proceso global de crédito. Será más eficiente en su proceso de cobranza y contará con la flexibilidad que se requiera en el momento que se requiere. Pero ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y cómo llego a eso? Bueno, pues hoy las empresas en general realizan su cobranza por diferentes esquemas, pero se basan básicamente en el volumen de su cartera, cuántos créditos tienen, cuánto es el monto que se tiene que cobrar, qué tan complicada o qué tan compleja es la cartera que tenemos, es externa, es solamente local, es solamente de gente conocida, es gente de un grupo de empresarios o de negocios en los que tengo contacto, y qué recursos disponibles tengo, tanto humanos, financieros, físicos y de tiempo. Pero esto se basa un poco, y en este diagrama lo pongo en dónde debe de estar el área de crédito y cobranza y la relación que debe de tener con todas las áreas de la empresa, sea pequeña o sea mediana o sea grande, siempre tiene que haber esta relación entre la dirección general, el jurídico, la gente de producción, el almacén, con recursos humanos, con servicios a clientes, evidentemente con la parte de finanzas para ver cómo se otorgaron los créditos, cuánto se ha cobrado históricamente. Entonces, creo que sobre todo, y sobre todo esto es lo más importante que les decía hace un ratito, lo que se debe tener es un modelo de cobranza y una estrategia. Para esto, quiero mencionar muy rápidamente lo que es el proceso de crédito, porque en cada una de estas etapas donde podrán ver que la recuperación o la cobranza es la última dentro del proceso de crédito, las otras 5 también impactan a lo que vamos a hacer al final. Si nosotros estamos promoviendo productos de crédito que no podemos cumplir o que son demasiado, el marketing es demasiado alegre y realmente no podemos cumplir esas promesas o no damos los tiempos de respuesta esperados o no tenemos o dimos tantos créditos que no tenemos la infraestructura para poder recibir las llamadas de todos nuestros clientes o darles un estado de cuenta. Entonces, esta parte de la promoción creo que es importante tomarla en cuenta de cómo vamos a ofrecer nuestros créditos. Otra parte muy importante, creo que de la segunda más importante o la más importante de todas, es el análisis, ¿no? Se otorgaron los créditos o se realizaron ventas mediante un análisis detallado del cliente. De verdad se cuenta con toda la documentación original y lo conocemos muy bien. A lo mejor es nuestro amigo, es nuestro conocido de toda la vida, llevamos 20 años de conocernos, pero en cuestiones de negocio realmente sabemos cuál es su comportamiento. Tenemos toda la información o nos dicen, luego te paso el acta constitutiva o luego te paso mi comprobante de domicilio
o mi identificación. Oye, pero es que esta está vencida. Te la doy, hombre, dame un par de semanas. Y por el movimiento que se tiene, nunca concluimos con esa parte. Entonces, una parte muy importante es tener esta documentación de acuerdo al tipo de crédito y de acuerdo a la información que tengamos, completa y disponible, y que sea obviamente mucha de ella que pueda ser válida. ¿No? La gente que realiza la cobranza conoce el origen del crédito y lo que representa el riesgo de no cobrarlo en tiempo y forma. Y esto es parte de lo que les decía, de que la gente de cobranza debe tener eh, un background o unos refuerzos muy fuertes en la parte de atrás para saber internamente cómo da el crédito su empresa, qué tipos de crédito da, cómo funcionan, qué tipo de documentación tienen, eh, qué riesgo. Es más fácil cobrar un riesgo de consumo o de aplicaciones de fintech que un crédito simple o refaccionario, o un crédito con garantía o sin garantía. ¿Qué tan complicado va a ser? Evidentemente, la evaluación de estos créditos al final generan un modelo de riesgo interno o deberían de generar un modelo de riesgo interno, ya sea en empresas comerciales, poderlo desarrollar para que sepan hasta dónde pueden dar un crédito y no se ahorquen. Y si son empresas financieras, pues ya sea que estén reguladas o no reguladas, pues ir a la parte de lo que son las circular única de bancos y lo que da la información de la Comisión Nacional Bancaria, o bien desarrollar un modelo que pueda ser aceptado por ellos si somos empresas o son empresas no reguladas. Y entonces este modelo para poder saber las pérdidas esperadas por los créditos que voy a dar, esto también lo debe saber la gente de cobranza, porque al final del día la gente les dice, ve y cobra, háblales y cobra, haz esta información y cóbralos. Entonces la verdad es que creo que si y en qué tono es una persona que se puede negociar, conocemos a nuestro cliente, conocemos al deudor realmente, tenemos una información acerca de cuál ha sido su comportamiento en el buró de crédito, o si tiene problemas legales, o el sector en el que está su empresa realmente tiene problemas, en el sector automotriz, por ejemplo, o en la parte de los chips, en la parte de importación de estos elementos electrónicos. Realmente la gente está capacitada, están capacitados para gestionar cualquier tipo de circunstancia nuestros gestores de cobranza. Y entonces nos vamos un poco en la parte de la autorización, la formalización, que es muy importante tener dentro de esos contratos o de ese contrato de crédito que se firme, que se tenga toda la información para que no haya, trate de ser como decimos en el medio, contra balas, ¿no? Debe ser totalmente a prueba de que no pueda ser hecho un fraude o puedan ganarnos una demanda y que eso mismo nos sirva como una herramienta al final para poder hacer una buena cobranza. Ahora, la tecnología que uso y el seguimiento a mi cobranza es la adecuada. Podemos tener, como les decía yo, contratado un call center o haberlo generado, compramos el software más actualizado que hay, pero ¿de qué lo alimentamos? Tenemos la información suficiente, ¿no? La tenemos validada, es confiable, está completa. Entonces, eso para poder darle un seguimiento a la cobranza es muy importante. Y dentro del modelo de cobranza, pues precisamente hay que crearlo, sin importar el tamaño de la empresa, debería de tener todas estas fases, digamos, las políticas y procedimientos que sean muy claras, que sean flexibles, que puedan tener políticas tanto endurecedoras del proceso de crédito o liberales o flexibles para poder, si tenemos mucho producto, pues hay que sacar ofertas para que se lo lleven rápido.
tener un procedimiento de cobranza para que la gente, quien sea el gestor uno, el 2, el 3, si está en la Ciudad de México, en Monterrey, en Mérida, en Sonora, puedan hacer el mismo tipo de procedimiento para poder generar la cobranza. Ahora, ¿qué productos de solución también le voy a dar? De acuerdo a lo que ya ofrecí de crédito, ahora, ¿cuáles son las opciones que le voy a ofrecer a mi cliente o a mi deudor para poder regularizar un crédito que tenga en su cobro? Evidentemente todos, el óptimo, digamos, es que tengamos, que todos nuestros créditos sigan vigentes, que todos nos paguen a tiempo, pero eso en la realidad, pues prácticamente eso sí es un poco utópico. Entonces, derivado de que hay estas cuestiones, debemos de ir llegando a saber y a conocer perfectamente nuestro negocio, nuestra cartera y nuestros clientes. Por eso es importante hacer un plan de negocio y definir las estrategias, ya sea con toda esta información que tengamos y los históricos de cómo la gente va haciendo sus pagos y cómo ha sido su comportamiento, si tiene toda la información, y la parte contractual de sus condiciones de hacer o de no hacer o condiciones especiales, en el caso de contratos más grandes, en el caso de facturas, si nos ha pagado a tiempo, y tenemos un portal donde podemos ir viendo cómo van desarrollando sus facturas para pago, y con base en eso podemos desarrollar estrategias para segmentar nuestra cartera. Y el segmentar creo que es un punto relevante dentro del proceso de la estrategia, junto con la información, porque con eso vamos a definir cómo vamos a cobrarle, cómo, cuándo y cómo vamos a cobrarle a cada uno de estos clientes o deudores. ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Cómo vamos en el avance contra la meta? ¿Qué KPIs vamos a poder manejar para que nos pueda dar información muy precisa, de manera periódica, como la necesitemos para tomar decisiones y con qué frecuencia? ¿Cómo vamos a manejar la morosidad para los que van vigentes, para los que tienen una mora, para los que tienen dos moras, son 30 días, 60 días o 90 días? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a cambiar nuestra estrategia de ser menos dura a más dura, pero sin pecar en la ofensa, en la grosería, siguiendo un código de ética? Otra vez un poco esta parte de los clientes, que ya vimos bastante la parte de conocimiento, localización, servicios, qué garantías tienen, las tenemos revisadas, sabemos que existen, las tenemos verificadas en el registro público de la propiedad, están validadas, tenemos el certificado de gravamen, las hemos ido a visitar, están identificadas, a lo mejor les fuimos una recomendación, vamos y les ponemos una etiqueta metálica y las ponemos con un remache pop para que no las quiten, ¿no? En algún punto donde estén escondidos y no tengan acceso los dueños, etcétera. En resultados, como dijimos, toda esta parte histórica de pago, cómo hemos gestionado, si hemos tenido campañas de call center para hacerlo, y de todo este proceso, eh, cómo va nuestra cartera actual históricamente con la vigente, si la gestión ha funcionado o no ha funcionado, si le rotamos la cartera porque sabemos que a lo mejor alguno de nuestros gestores no ha tenido el mejor de los éxitos o le falta más capacitación o no está tan preparado. La parte de aclaraciones, la parte del personal, que esto es la parte importante también de tener una estructura y de gente que se dedique a la cobranza, no solamente porque necesitaba un trabajo y empezaron, gentes que he conocido que empezaron sin saber absolutamente nada, les dieron un curso de cómo contestar el teléfono, cómo hacer llamadas para cobrar, seguir un guión, y a partir de ahí empezar a generar experiencia con los diferentes tipos de clientes a los que les llaman, y empezar a generar otro tipo de experiencia y una antigüedad. Cómo mantener a ese personal capacitado con incentivos, con productividad, manejándoles niveles de eficiencia,
qué sistemas de apoyo necesito, si el sistema o el software que compré la verdad es que es demasiado bueno, ¿no? Y es muy grande para mi requerimiento. A lo mejor compré de más, entonces hice un gasto mayor, o a lo mejor estoy previniendo que mi cartera va a crecer, entonces puedo ajustarlo, o realmente lo hago inside, lo hago dentro de mi empresa antes de buscar una salida externa que me pueda, a lo mejor en su momento y por el tamaño de mi cartera, ser más barato. Eso hay que evaluarlo caso por caso. En la parte de la documentación, como ya les dije, es importantísimo tener el expediente del, del cliente completo, pero también es necesario tener un manual de crédito, un manual de cobranza, para que todos los, los gestores sepan exactamente cuántos, cómo y qué pasos tiene que seguir para poder hacer su gestión, ¿no? Tener todos estos reportes, los KPIs, etcétera, que ya platicamos. Y creo que el crear este modelo para cada una de las empresas, de manera específica, no hay que hacerlo como un traje a la medida, ¿no? Pues se pueden tomar ciertos parámetros que se mencionan en el mercado, pero realmente la solución para un modelo de cobranza óptimo es el que se desarrolle específicamente para nuestra empresa. Y bueno, pues tener, evidentemente, para poder ir y tender hacia la profesionalización, tenemos que tener un plan de cobranza. Este plan de cobranza, pues es un plan para organizar y realizarla, que sea predecible, medible y controlable. Y estos tres términos son bien importantes porque si tenemos la información suficiente, podemos predecir en cierto porcentaje y en cierto factor de éxito que esa cartera va a caer en cartera vencida. ¿Qué tal si uno de nuestros clientes ha estado en los últimos 6 meses, ha estado en mora 1? Y entonces para no caer en mora 2, paga una y se queda con uno. Paga una y se queda con uno. Pero sabemos que si cualquier cosa que le afecte puede caer en mora 2. Y para regresarlo ya a mora 1, pues nos va a seguir pagando uno y va a estar en 2, en 2, en 2. Y entonces tiene una tendencia. Y esas tendencias y esos algoritmos ahora que tienen estos softwares modernos, sí nos pueden ayudar a predecir, junto con una serie de factores que tengamos de nuestra propia cartera, si es hombre, si es mujer, si trabaja, si estudia, en dónde vive, cuántos hijos tiene, cuál es la antigüedad que tiene en su trabajo, o hablando de empresas, cuántos créditos tiene, cómo ha sido su buró de crédito en los últimos 2 o 3 años, nos ha dado estados financieros, vemos que va bien, ha presentado sus declaraciones anuales de impuestos, tiene estados financieros que nos lo presenta, que son confiables y que son, después de revisarlos, son bastante verídicos. Pues eso nos puede ayudar mucho a predecir que un crédito pueda caer en mora o en cartera vencida. Y para esto sirve todo lo que les platiqué, para medirlo, y eso nos va a permitir generar controles de acuerdo precisamente a esta segmentación que hicimos y poder controlar hacia dónde tenemos que dirigir nuestros recursos para que no tener una sorpresa mayor. En este plan hay que gestionar con política, con KPIs, reportes de cobranza, información y documentación de cada cliente, estandarizar procesos, que es lo que platicábamos, que donde sea que hagan la gestión de cobranza, la hagan de la misma forma, coordinar acciones y responsables de la cartera, organizar el proceso de cobranza en prevención, detección y corrección. Obviamente, tenemos que darle más prioridad a la parte de la prevención, a la detección, los pocos que se nos vayan en esa coladera y los pocos que lleguen a la otra, tener en la parte de corrección y qué vamos a hacer en las diferentes etapas como parte de nuestro plan. Y con base en eso, definir las estrategias de cómo vamos a contactarlos, qué comunicación vamos a tener, qué productos les vamos a ofrecer, en qué prioridad.
y qué canales o qué medios vamos a utilizar. Se los vamos a mandar por un correo electrónico, se los vamos a mandar por un WhatsApp. Vamos a tener un portal dentro de nuestra empresa donde la gente puede entrar y ver su estado de cuenta, o le vamos a mandar su estado de cuenta de inmediato, aunque siempre haya pagado a tiempo, pues siempre a lo mejor dentro de nuestro estado de cuenta decirle, oiga, pues pagar a tiempo siempre ayuda, o tener algún tipo de otras campañas, o de predecir, o de prevenir que pueda haber un problema, pues entonces a lo mejor adelantar pagos, etcétera, ¿no? Eso ya dependerá de cada cartera. Preparar y planear los métodos de cobranza, priorizar los productos de solución. ¿Qué le voy a ofrecer primero? ¿Que me liquide y me quedo sin un cliente? ¿O prefiero mantener a mi cliente y entonces le doy una especie de tiempo para que resuelva sus problemas? ¿O le doy más plazo? ¿O le puedo cambiar la tasa de interés? ¿O le hago que haga una promesa de pago y que vaya cumpliendo? Toda esta parte de priorizar esos productos, ejecutar esas estrategias de negociación, y ya que tengamos todo esto, entonces sí poder ver qué podemos automatizar y retroalimentar no solamente en nuestro proceso de cobranza, sino también en nuestro proceso de crédito. Bueno, me van a decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, básicamente el tema es realizar un diagnóstico real de la situación, caso por caso, un traje a la medida, romper paradigma, ¿no? Como diría Thomas Kuhn por ahí de 1962, que se creó que salió a la luz este tema, donde nos decía que, bueno, que es un paradigma, pues es un conjunto de hipótesis fundamentales, ¿no? Sobre la naturaleza del mundo, que comparten mucha gente o todos los que tienen una relación directa con esa ciencia o con esa disciplina. Y el hecho de ir cambiando paradigmas y que haya un proceso repetitivo de ir cambiando estos paradigmas, eso es lo que podemos ir llamando la evolución, ¿no? Y esto creo que es importante y no aplica solamente aquí, sino aplica en cualquier actividad de nuestra vida. Entonces, ya que rompamos esto y tengamos un diagnóstico, entonces ahora sí, iniciemos con esta información que se ha recopilado, que le hemos analizado, que le hemos comprendido, y entonces hay que realizar la gestión en base a conocer a cada deudor ya segmentado, aplicar las políticas de cobranza, usar el canal adecuado, tener una negociación óptima con el deudor, y el objetivo es obtener un pago, la promesa de pago u ofrecer un producto de solución, pero siempre con una buena negociación y que tengamos una comunicación asertiva con nuestros clientes, dependiendo evidentemente de clientes que se esconden, se van, y también eso los podemos ir identificando con esta información. Y finalmente el equipo de cobranza debe estar preparado, estudiado y dejar al último la improvisación. Creo que estas 5 reglas o estos 5 puntos les pueden ayudar muchísimo a poder evaluar sus áreas de cobranza y hacia dónde quieren ir. Pues sin más, sería parte de lo que tenía yo preparado para presentarle, y veremos ahora si hay algunas preguntas o dudas que hayan Sí, tenido, ingeniero. y pues vamos contestándolas. Así Tenemos que pues algunas adelante. preguntas. Se las comparto. Susana Fragoso nos pregunta, en el plan de cobranza, ¿a qué se refiere con mayor detalle la prevención en el proceso de cobranza? Mira, vamos a regresarnos un poquito. A ver, bueno, ahorita llego. No pasa nada. La prevención de la cobranza, como les decía un poco en el proceso, hay que prevenir. Esta parte de prevención y de conocer a nuestros deudores y a nuestros clientes es importante. Entre más conocimiento tengamos, eh, creo que va a ser más importante. O sea, decían que la información es conocimiento, ¿no? Y el valor agregado que le podemos agregar a nuestra cartera y a nuestra cobranza, pues precisamente es cómo manejamos esa información
que nos dé ese conocimiento y esa inteligencia para poder prevenir mediante a lo mejor modelos estadísticos y algoritmos que nos ayuden con esta información a poder detectar con mucha anticipación, junto con la información que les había yo dicho de buro de crédito, de si entrega la información, que contractualmente está comprometido a hacer, si no lo ha hecho, si tiene retrasos, si queremos programar una visita y se opone, eh, si nos enteramos y estudiamos que el sector automotriz tiene problemas, o el sector manufacturero, el sector de la construcción tienen problemas, pues entonces ir previendo y acercándonos a ellos de una manera amistosa para poder decir, ¿cómo te ayudo? Mira, oye, no, pues yo estoy muy bien, bueno, sé que estás bien, pero el sector en donde estás no está tan bien. Entonces, ¿hay algo que te pueda preocupar? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarte con anticipación? Creo que eso nos ayudaría mucho en lo que, completando un poco la parte de la prevención, maestra. Perfecto. Enrique Morales nos hace dos preguntas. ¿Cómo definir la estrategia adecuada de cobranza para mi empresa? ¿En base a qué? ¿Y cuáles serían las premisas a definir? Y también, ¿cómo mantener capacitado y actualizado al equipo de cobranza de mi empresa? A ver, vamos a hacerlo como Jack el Destripador por partes, ¿no? Sí. Este, pues básicamente la estrategia que creo que debería de funcionar, como lo dije, es un poco el hacer el diagnóstico puntual de cada empresa, hacer una evaluación, un diagnóstico de cómo están haciendo sus procesos de cobranza, cuál es la información que se tiene de los créditos, qué modelo de riesgo tienen, y con base en cómo están haciendo la cobranza y tener toda esta información, entonces poder definir la estrategia que les sea más adecuada, tomando en cuenta todos los procesos que vimos en el modelo de cobranza. Esto te define un poco en dónde pueden estar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y hacer un análisis dentro de este diagnóstico, un análisis FODA, ¿no? De fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y entonces, con base en eso, definir eh, qué documentación tienen, cuál es la gente, cómo está preparada, tener esa evaluación y a lo mejor hacer una evaluación del personal. Y esta parte del personal, cómo saber, según lo que dice Enrique, cómo definir que mi gente está bien preparada. Pues bueno, precisamente de eso depende mucho el nivel de supervisión que se tenga de la gente que realiza la cobranza, ¿no? Ya sean los gestores de cobranza, que pueden ser telefónicos, gestores de cobranza en campo, o ejecutivos de cobranza que ya se dedican a hacer un análisis financiero, para poder definir la cobranza de créditos mucho más grandes. Y eso, la supervisión y tener un contacto permanente con ellos para ver cuáles son sus avances. Este supervisor o este líder o este gerente que pueda tener a cargo a su personal debe de poder identificar perfectamente dónde, en cada uno de ellos, en dónde están sus oportunidades, su ventana de oportunidades para poder seguir creciendo dentro del área. Y eso creo que nos permite definir el futuro de estas personas con esta capacitación y que conozcan globalmente todo el proceso de crédito y cobranza. Muchas gracias. Aarón nos pregunta, ¿qué garantía es la ideal para contar con una recuperación exitosa? Pues mira, gracias Aarón por la pregunta. Pues mira, las garantías creo que siempre son buenas y deberían de ser buenas. Muchas veces en ciertos negocios o eh, en ciertos sectores de productivos del país, a veces es difícil tener garantías. Por ejemplo, la gente que se dedica a la agricultura, pues a lo mejor si la garantía, pues una de dos, o es la misma cosecha que se tenga del producto, o la misma tierra, ¿no? Que muchas veces es complicado tenerlo, pero ¿qué garantías se necesitaría? Pues mira, siempre es bueno tener de más, ¿no? Y eso, conociendo a nuestro cliente, podemos
podemos ser como muy, coloquialmente, como se diría, muy aborazados y tener a lo mejor una relación de 3-1 o de 4-1, dependiendo evidentemente de nuestro modelo de riesgo, pero generalmente con que tengamos por lo menos una relación 2-1, dos veces el valor de la garantía con respecto al valor de nuestro crédito, debería de ser suficiente para poder, en dado caso de llegar a un proceso litigioso de cobranza, sí poder hacer la ejecución de estas garantías, poderlas adjudicar o muchas veces, y lo que se está intentando como mecanismos más modernos ahora es precisamente que estas garantías, poderlas hacer líquidas mucho antes vía un tercero que pueda comprar estas mismas garantías, ¿no? Entonces, se puede negociar dentro de la cartera vencida, se puede negociar algún mandato con el deudor de que sus activos que no sean los más productivos para él, o aportaciones de garantías nuevas o adicionales, puedan tener un mandato de nosotros para venderlo. Y entonces él siga manteniendo su producción y su empresa. Si fuera de manera directa, pues con una relación 2-1 creo que debería de ser suficiente. Muy bien. Una pregunta anónima. ¿Qué tan importante es la segmentación de la cartera? Es muy importante y creo que lo comenté durante la plática. Tanto tener la información de nuestro cliente completa, ¿no? Ya que dicen que la información para que la podamos utilizar tiene que ser confiable, completa y oportuna, ¿no? Y después, como dicen también, bueno, y luego, ¿qué hacemos con ella, no? ¿Y qué hacemos con ella? Pues obviamente utilizarla como una ventaja competitiva para poder saber cómo vamos a segmentar nuestra cartera dependiendo del tipo de cartera que tengamos, ¿no? Una cartera personal, pues a lo mejor la podemos segmentar por nivel socioeconómico, la podemos hacer por nivel de estudios, por género, la podemos hacer por ejemplo, para todas estas cuestiones de las fintech, que es muy importante el proceso de la segmentación, podemos irnos con el número de variables infinitas prácticamente para poder generar nuestro modelo y nuestro algoritmo para poder determinar si una persona primero es sujeta a crédito y después segmentarla de tal suerte que ya que hayamos otorgado el crédito, podamos recuperarlo. Y esta segmentación se puede dar por diferentes niveles socioeconómicos de producción, puede ser por sector económico, ya sé que sea, por ejemplo, no es lo mismo el automotriz hoy que a lo mejor hace 2 años, o el sector mueblero, o el sector de la construcción, el sector aeronáutico. O sea, esta segmentación se define también en cada caso en particular y en cada cartera en particular cuál es la mejor. Pero sí hay que encontrar la mejor manera para que nos dé la información concreta y que también podamos realizar las cuestiones de cobranza de manera oportuna y eficiente. Perfecto. Salvador Reyes, buenas tardes. Estoy por iniciar una empresa de construcción. ¿Cómo adaptar todo lo platicado a este caso? Gracias. Pues mira, Salvador, la verdad es que en el tema de la construcción tuve muchos años en eso, y si estás iniciando un negocio de construcción, pues básicamente, y dependiendo si es para tu modelo de cobranza, pues muchas veces es por avance de obra y tú vas cobrando. Entonces, el que tú tengas información o si tú vas a dar crédito para poder después cobrarlo, pues tienes que tener muy bien controlado tus obras, tu avance de obra, tenerlas a lo mejor tu plan de obra por anticipado. En tu contrato deberían de venir las fechas, compromiso de entrega de cada una de las etapas de la construcción, ya sea lo que vayas a hacer, si estás desarrollando casa habitación, si vas a desarrollar infraestructura, depende un poco el tamaño de la construcción que vayas a hacer o si vas a hacer edificios,
pues a lo mejor si vas a hacer obra negra, después instalaciones, después vas a hacer a lo mejor los servicios urbanos alrededor, quién aporta el terreno en caso de la construcción, si es una sola persona el que construye y el que pone el terreno, si son dos, si los terrenos que te van a aportar como garantía están bien registrados, están inscritos en el registro público de la propiedad, que valides quiénes son los dueños reales de ese terreno, y con el avance de obra, en tu contrato definir tanto multas como beneficios. Si van cumpliendo, a lo mejor puedes darles ciertos beneficios en la cobranza, y si no, tomar medidas importantes que son de los créditos complicados, porque eso sí no puedes dejarlos de cobrar. En el momento que los dejas de cobrar, generalmente lo que se para son las obras, y entonces empiezas a tener por ahí elefantes blancos, que es mejor a lo mejor a veces darles dinero adicional para que los acaben y entonces puedan ser factibles de venta y de recuperación de tu inversión. Perfecto, ingeniero. Alejandro Daniel Segura nos pregunta, ¿cómo es aplicable el traje a la medida? Alejandro, muchas gracias por la pregunta y muy interesante. Eh, los trajes a la medida básicamente lo puedes hacer de manera interna, ¿no? Con tu equipo multidisciplinario en cada uno de estos puntos que vimos, y empezar a ver realmente como una visión global de tu negocio, y dentro de tu plan de negocio, ver hacia dónde quieren ir y cuál es la expectativa en el diagnóstico que vas a hacer, cómo está funcionando cada una de las partes de tu modelo. Si no tienes un modelo, pues entonces cada una de las partes de tu proceso, si ya tienes políticas definidas, si las que tienes están funcionando o no. A lo mejor tus políticas son bastante restrictivas y no son liberales, y a lo mejor necesitas ser un poco más flexible. Si ya tienes procedimientos hechos, y los procedimientos que pusiste los están haciendo de manera correcta, cómo los están validando. Si tienes un horario en un call center, por ejemplo, bueno, se les pasan cuántas llamadas, a lo mejor tienes asignado a un agente de cobranza, le tienes asignados 100 créditos, a lo mejor son demasiados para que los pueda manejar y ser eficiente. Entonces, a lo mejor encontrar una media, a lo mejor la media deberían ser 20 o 30, si los manejas en un despacho de cobranza o si los manejas de manera interna. Y esa es una evaluación del traje a la medida, es como analizar cada una de las áreas de manera específica para cada empresa. Perfecto. Otra pregunta anónima. ¿Para la profesionalización hay que meter mucho dinero? No, la respuesta es no. Eh, Evidentemente, entre más dinero hay, pues, tenemos más opciones, pero otra vez depende mucho del tamaño de tu empresa y del tamaño de tu cartera. Muchas veces tu cartera a lo mejor la puedes manejar con una persona, con dos personas, y vía telefónica. O sea, hay diferentes canales de comunicación. Yo me acuerdo hace muchos años, o en las épocas de mis papás, ¿no? La cobranza se hacía básicamente por telegrama, ¿no? Te mandaban un telegrama y te decían, pues ya es hora de que pague, ¿no? O ya se le venció su pedido, o llegaba el señor el famoso señor de la libretita en su moto, o el famoso abonero, y te decía, pues a ver, usted no ha hecho su abono de esta semana, o de esta quincena, o de este mes, ¿no? Entonces, eso, ha cambiado. Evidentemente, con el desarrollo de la tecnología, los canales de comunicación son vastos. Ahora no solamente ya es el WhatsApp o las redes sociales, sino también ya hay procesos de chatbox donde hay menús internos donde puede uno ir eligiendo la opción para poder hacer la cobranza, o definir hasta mismos productos de solución, que puedas tener compromisos de pago. Y entonces creo que eso, la profesionalización no depende de dinero, depende de que tengas un buen diagnóstico, que sigas los pasos que platicamos, ¿no? De romper esos paradigmas,
de conocer al deudor, que ya esté segmentado, de aplicar esas políticas, que uses los canales que tengas disponibles, y si ves que ya son insuficientes, entonces sí a lo mejor tratar de, y si tienes la posibilidad de invertir, hacerlo, pero sobre todo la negociación que tengas óptima con el deudor y que obtengas una respuesta. Eso creo que eso es más importante. Perfecto. Arturo Fernández. Es un tema muy interesante e importante dentro de cada empresa. Para empresas pequeñas o grandes, lo felicito. Y mi pregunta va dirigida a por qué no se aplican estos procesos y estrategias si son muy importantes. Gracias y felicidades. Pues muchas gracias por la felicitación. Te lo agradezco, Arturo, y creo que no se hace porque les gana, yo creo que la inercia en los procesos de cobranza. O sea, el enfoque que se tiene a la cobranza es prácticamente, muchas veces es invisible. O sea, el dueño del negocio está pensando en cómo hacer negocio, cómo vender, qué tengo que hacer para generar más venta, pero no le da la importancia a la otra parte que es el que cierra, digamos, el círculo, que es la parte de la recuperación de ese flujo que tú ya prestaste. Entonces, esa parte es muy importante porque la gente, los directivos, desafortunadamente, mientras no tengan esta visión de negocio, o muchas veces son, ya sabes, como decía aquella caricatura de Box Bunny, ¿no? Primera base, conejo box, segunda base, conejo box, tercera base, conejo box. Y todo el equipo era el conejo box, ¿no? Entonces, hay directores o dueños de empresas que quieren hacer todo. Y la verdad es que con el crecimiento hay que empezar a cambiar esa visión y tenerla prácticamente en tres dimensiones, en generar estrategia, en generar gente e información, y la siguiente que son procesos y tecnología. Cuando la gente empieza a cambiar esto, entonces cambia su visión y empieza a tomar en cuenta estos procesos que no son tan afectos, y por eso ponen prácticamente a cualquier persona a hacer las gestiones de cobranza. Okay. Cintia Karina García Zúñiga. Es importante que cuando la empresa realice la alta de un nuevo cliente, exista un contrato o una garantía. ¿Cuál de los dos es mejor? No, bueno, es que uno va con el otro. O sea, cuando ya haces tu análisis de crédito, recabas toda la información y dependiendo del crédito que le vayas a dar, pues que tienes que generar una garantía. Primero es el contrato en el proceso de la formalización, y ya que tengas la formalización dentro de tu contrato, tienes que haberle pedido esa garantía para validar tu crédito. Hay créditos, digo, están los créditos típicos de tarjeta de crédito, donde pues no hay garantía, ¿no? Si tu crédito el producto es una tarjeta de crédito, pues no hay garantía, ¿no? Es a tu palabra, a tu solicitud de crédito, a cómo estás en tu buró. Sí tienes ciertos valores que te dan referencia para ver si eres sujeto de crédito. En el caso de la pregunta, pues básicamente todo contrato de un crédito, eh, digamos, de un crédito simple, ¿no? Debería de llevar una garantía. O sea, sin garantía no me sirve de nada, ¿no? O sea, debe de haber un contrato firmado por ambas partes que sea válido y, como les decía, que sea tratarlo de hacer a prueba de bala y tener una garantía que respalde ese crédito. Perfecto. Y vamos a terminar con la pregunta de Mario Pacheco. Hay algunas otras más, ingeniero, pero por respeto al tiempo, Sí, sí. él nos hace dos preguntas. ¿Cómo medir y controlar la eficiencia y eficacia del área de tesorería en la cobranza? ¿Y por qué es fundamental que el contrato con el cliente, la estructura financiera y la capacidad del área de cobranza estén alineados? ¿Y cómo lograr esto? Gracias, Mario, por la pregunta. Eh, y es compleja la respuesta. Eh, Llevar la tesorería en la cobranza, precisamente la tesorería lo que te hace es saber cuánto dinero tienes disponible para poder utilizarlo en otorgar crédito. ¿Qué tan fuerte es tu tesorería o qué tan diversificado estás en tus procesos de tesorería para poder otorgar una cantidad de esos recursos que tienes, dedicarlos
a un crédito. Y tu modelo de riesgo te debe decir cuánto es hasta dónde y cuánto es lo que vas a poder dar de crédito. Y sobre todo, a quiénes, ¿no? Si tu negocio lo puedes dividir por sectores o segmentarlo también, pues obviamente este modelo lo que te va a permitir es ir diversificando tu riesgo para no tener, como coloquialmente se dice, todos los huevos en una canasta. O sea, debes de tenerlos en varias para por si en algún sector no te funciona, pues no tengas una pérdida tan fuerte. Entonces, con respecto a la tesorería. Y con respecto a cómo alinear las estructuras, pues precisamente dentro de lo que vimos dentro del modelo de cobranza, el que tengas relación en el área de crédito y cobranza con todas las áreas, cada una de estas en la cobranza te va dando la retroalimentación para decirte, oye, es que estábamos dando el producto estrella que era un crédito simple de 5,000 pesos, este, precisamente para la colonia Iztapalapa, ¿no? Y resultó que diste 1,000 créditos y de repente, pasó una tragedia en Iztapalapa o en Xochimilco en la parte del temblor, se les cayeron las casas, hubo un problema, hubo una inundación y la gente te dejó de pagar de repente 600 créditos de los 1,000 de los 1,000 que habías colocado. Entonces, esta parte es importante decir, oye, entonces ya no nos fijemos tanto en la retroalimentación, decir, a lo mejor no es que falló el crédito o falló la estrategia donde dijimos que íbamos a llevar nuestro crédito, a qué zonas. Segmentamos bien la cartera, supimos exactamente cómo íbamos a otorgar el crédito, si lo dimos correctamente, validamos que la información que tenían esas personas vivieran en una zona que no era de riesgo o que tenían un trabajo estable o era un trabajo informal. Entonces, esta parte de la segmentación y el conocimiento del cliente para un proceso de cobranza te hace el proceso de poder retroalimentar tanto el área de riesgo como a tu área de crédito y poder generar una estructura e ir adecuando muy rápido lo que tengas que cambiar. Estos procesos, igual que las empresas, pues son bastante dinámicos. Muy bien, ingeniero. Y bueno, esta pregunta es mía. ¿Podría compartirnos qué se van a llevar del curso si es que deciden participar e inscribirse y realizar la inversión con nosotros? Pues mira, yo creo que este curso es un compendio, la verdad, que creo que en México ha sido muy complicado, como lo dije en un principio, tener un curso, en un solo curso, y realmente en pocas horas, tener el conocimiento completo del proceso global de crédito, lo que es crédito, riesgos y cobranza. En este curso está definido de manera muy rápida la parte de lo que es el crédito, cómo se compone, que la gente que se dedica a la cobranza sepa de dónde viene su crédito, por qué se da un crédito, de dónde viene, quién lo dio, por qué lo dieron, si tiene toda la documentación y eso se refleje en un modelo, en otro módulo que tenemos de riesgo, donde ahí vamos a ver cuál es la historia de los riesgos. Todo el mundo habla de los riesgos y que si Basilea y que si Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, pero no saben qué son. Y cuando llegan a la gente de cobranza para poder hacer su modelo de pérdidas esperadas, ¿no? Entonces, esta parte la debe de conocer el gestor de cobranza para que esté consciente de que el crédito que está cobrando es realmente importantísimo en el flujo de efectivo de la empresa y ese retorno de ese flujo le va a permitir a la empresa crecer y a su vez a él, en lo personal, hacerlo crecer también porque va a mantener su trabajo, no va a tener rotación, va a aprender más y entonces al final del día entramos a todo lo que es el módulo de cobranza, donde definimos todas las características de la cobranza, todo el proceso que tiene que llevar un gestor, todo lo que se tiene que hacer
todos los productos de solución que puede haber de las diferentes carteras. Creo que terminando este curso, a su vez, la gente que quiera hacer su diagnóstico propio va a poder hacerlo con base en el conocimiento de este curso. Y eso es bien importante porque va a poder definir sus reportes, sus KPIs, sus políticas, cómo pueden ser las políticas, definir si no tiene ningún área de cobranza, cómo crearla, qué incentivos necesita la gente, qué características debe tener el gestor de cobranza o el ejecutivo de cobranza y a su vez, lo que platicamos también en una pregunta, en ese supervisor o en ese líder de cobranza, llámese supervisor, líder de línea, jefe, subgerente, gerente, director de cobranza, que sepan dentro de todo este proceso cómo darle un seguimiento a su personal, cómo evaluarlo, qué incentivos le puedes dar, cómo mejorarle su performance, cómo mantenerlo y disminuir la rotación que en los call centers es altísima, ¿no? Se mueven de un lado a otro como chapulines, ¿no? Y la verdad es que eso les genera también fidelidad, les genera pertenencia dentro de las empresas, les genera formar parte de equipos exitosos y eso hace que esa dinámica de pertenecer a un grupo, a un equipo exitoso de cobranza, hace que saque lo mejor de todas las personas para poder mejorar la cobranza. Yo creo que el que entre a este curso va a poder ver desde el punto de vista interno, externo al área de cobranza y tomando en cuenta también lo que sí ya es la cobranza, lo que es la cobranza administrativa, lo que es la cobranza extrajudicial, lo que es la cobranza judicial. Entramos a puntos importantes como ver, por ejemplo, todo el proceso de la ley de quiebras. Vemos cómo es el proceso para no llegar a eso, si nos conviene contratar un despacho de cobranza o no, cuál es el marco legal que le sirve tanto para el crédito como para la cobranza, la parte de manejar la ética, que es muy importante, y los valores que se deben de seguir manteniendo en las empresas, ¿no? Entonces creo que sí les sería de mucha utilidad, son prácticamente 40 horas donde estamos resumiendo y siendo muy puntuales en un producto que pudiera en otras circunstancias poder ser a lo mejor un diplomado de 3 o 4 meses, ¿no? Ok, pues bueno, los invitamos a que se inscriban. Quiero darle las gracias, maestro, una excelente charla. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la División de Educación Continua. Nosotros vamos a hacerle llegar un reconocimiento por su destacada participación. Lo va a firmar el maestro Víctor Rivera Romay, jefe de nuestra división, y bueno, es un reconocimiento que le otorga la división, la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, también quiero agradecer a la parte técnica que nos apoya en esta conferencia, el ingeniero Luis Fernando Mesa, muchas gracias. Y quiero invitarlos a que nos dejen sus datos si desean recibir información sobre el curso de la próxima fecha. Seguramente estaremos iniciando el año con algunas fechas de esta emisión. Y bueno, también invitarlos a nuestra próxima conferencia, que es el 7 de diciembre. El tema va a estar relacionado con yacimientos petroleros y a que difundan y compartan esta información. Va a quedar alojada inmediatamente en nuestra fanpage en Facebook, Minería UNAM. Ahí está grabada si quieren volverla a ver. Y también posteriormente estará alojada en nuestra página www.minería.unam.mx. Asimismo, también si desean recibir alguna información, nos pueden escribir a informes@minería.unam.mx. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniero. Gracias a las 63 personas que nos hicieron favor de conectarse a esta transmisión. Y pues sin más, despido la transmisión. No sé si tenga algo que comentar, ingeniero. No, pues al contrario, agradecerles a ustedes la invitación. Creo que debe de ser muy productivo para todos quienes pudieron participar y seguramente para aquellos que a su vez después puedan retransmitir este video, porque la verdad es que creo que es muy importante para todas las empresas por la situación económica
en la que estamos y en la que desafortunadamente podemos estar a principios del siguiente año. Le agradezco muchísimo, maestra, a usted, a la Facultad de Ingeniería, al Palacio de Minería, la invitación y esperamos estar pronto nuevamente conversando de otros temas acerca de esta cobranza, que creo que es benéfica para todo el país. Así es. Pues muchísimas gracias y buenas noches.